Matemática, primero de secundaria, semana 27, día 3. Esta semana en la plataforma trabajaremos el tema para toda la semana, conservamos y promovemos nuestra biodiversidad. Nuestro título de la sesión día 3, los números enteros en nuestra vida cotidiana. Situación significativa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. En nuestro país, el clima es muy variado. En algunas regiones tenemos un clima muy frío y en otras cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Como podemos observar aquí, este clima Puno es extremadamente extremo, frío, y aquí tenemos la costa norte de nuestro Perú con un bonito clima, muy caluroso. Ahora tenemos, para resolver nuestra situación, tenemos nuestras competencias, nuestras capacidades y nuestro propósito. Competencia, resuelve problemas de cantidad. Capacidades, traduce cantidades a expresiones numéricas, comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo, argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. Nuestras capacidades se van a movilizar para poder cumplir nuestra competencia a través del propósito. Representamos en la recta numérica situaciones que involucran el signo positivo y el signo negativo de un número entero. Veamos, chicos, nuestra situación significativa. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados. En nuestro país el clima es muy variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras un clima cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Aquí tenemos las temperaturas que la OMS nos da, dice, como mínimo 18 grados Celsius o centígrados y como máximo 24 grados centígrados. Nos dice que en Puno la temperatura descenderá a valores extremos, mientras que en Tumbes, Piura, nuestro clima aumentará. Alcanzarán picos, dice, de 37 grados Celsius. Entonces, en Puno, menos 6 grados, y en Piura, hasta 37 grados centígrados. Ahora, ¿qué nos propone ante esta situación? ¿Qué nos propone? Primera pregunta, ¿cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? Temperatura mínima de Puno y temperatura máxima de Piura. 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS, 24 grados centígrados, y la temperatura máxima de Piura, 37 grados centígrados? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS, 18 grados centígrados, y la temperatura mínima en Puno, menos 6 grados centígrados? Entonces, chicos, empecemos. Para dar solución a nuestro reto, vamos a trabajar un poquito lo que es las nociones básicas en relación a los números enteros. Para ello, vamos a hablar un poquito de los números enteros. Primero, tenemos los números 1, 2, 3, 4. Cuando vemos estos números que se van hasta el infinito, siempre nos recordamos de nuestros números naturales, que son números que nos sirven para contar. Entonces, si estos números los ubicamos en nuestra recta numérica, lo tenemos del 0 para la derecha, ¿cierto? Ahora, del 0 para la derecha son los números naturales, son los números positivos. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero, por ejemplo, restar 1 menos 3? Ese resultado no está en este conjunto de los números naturales. Entonces, por eso se ve la necesidad de
aparecer otros números aquí a la izquierda. ¿Y quiénes son esos números? Son los opuestos de los números naturales. Por ejemplo, tenemos el -1, que sería el opuesto del 1, el -2, que sería el opuesto del 2, el -3, el -4, hasta el infinito negativo. ¿Sí, chicos? Entonces aquí estamos viendo ya una definición que es el opuesto del número. En este caso, el 1, su opuesto, -1. El 2, su opuesto, el -2. Quiero el opuesto del -3. ¿Quién es su opuesto? El 3. Ahora, distancia. Hablemos de distancia. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay del -3 al 0? A ver, contemos. 1, 2, 3. ¿Cuál es la distancia que hay del 0 al 3? Contemos. 1, 2, 3. La distancia nunca es negativa. ¿Sí, chicos? Entonces, haciendo un repaso. Del 0 hacia la derecha tenemos los enteros positivos. Del 0 a la izquierda tenemos los enteros negativos, incluyendo al cerito, ¿no es cierto? Entonces, todo este conjunto son los números enteros. ¿Quiénes están? Los negativos, los positivos y el 0. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos. ¿Cuál es el opuesto del 4? ¿Cuál es el opuesto? El -4. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué distancia hay del 0 hasta el 4? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4. Entonces, la distancia lo vamos a representar con estas dos barritas. Entonces, la distancia que hay del 0 al 4, le ponemos dos barritas y decimos que es 4. Ahora contemos la distancia del 0 al -4. A ver, 1, 2, 3. A ver, de nuevo. 1, 2, 3, 4. La vamos a poner entonces con barritas, ¿sí? Diré, la distancia que hay del 0 al -4, lo estamos poniendo entre barritas. Luego, a esto que está entre barritas le llamamos valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de -4 es igual al valor absoluto de 4. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo en función de distancia, ¿cierto? Entonces, el valor absoluto es la distancia que hay, por ejemplo, del 0 al 4 y es la distancia que hay del 0 al -4. Esa distancia la estamos representando con las dos barritas que leemos como valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de -4 es igual al valor absoluto de 4. Y el valor absoluto de 4 es igual a 4. Porque lo estamos relacionando con la distancia. Y la distancia nunca es negativa. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es el valor absoluto. Ahora vamos a ver lo que es el opuesto de un número. ¿Sí? Por ejemplo, yo obtengo el opuesto de 4. ¿Cuál será el opuesto de 4? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Lo vamos a escribir como el opuesto, lo vamos a designar con este signo, el opuesto de ¿quién? De 4. Ahora lo escribo sin el paréntesis, entonces será -4. Entonces, el opuesto de 4 es -4. A ver, el opuesto ahora de -4. ¿Cómo lo escribo? El opuesto, con este signo de acá, menos ¿de quién? De -4. Y eso es igual a 4. Y de aquí, de esta unión de estos dos signos, también aparece la ley de signos de la multiplicación, donde decimos que menos por menos es más, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante. Muy bien, chicos, entonces hemos hablado un poco de lo que es valor absoluto y de los opuestos de un número. No me olvido que el valor absoluto le estamos trabajando en función a la distancia. Y la distancia nunca es negativa. No existe distancia negativa. Muy bien, vamos con nuestra situación propuesta por la plataforma. Situación 1. Vamos a trabajar, dice, la siguiente línea de tiempo muestra algunos acontecimientos importantes de la historia de la humanidad. Tenemos aquí una división que está en el 0, ¿sí? Tenemos los que están hacia la derecha y los que están hacia la izquierda. A ver, hacia la derecha, ¿quién están? Los acontecimientos después de Cristo, D.C. Después de Cristo. Y estamos viendo que están los positivos. O sea, del 0 a la derecha están todos los números positivos. Van creciendo, ¿sí? Están aumentando. Ahora, del 0 para la izquierda, son los números, dice, son los acontecimientos antes de Cristo, A.C. Y vemos que estos números están creciendo, pero en forma negativa, ¿cierto?
Muy bien, ahora analizamos la tablita. El año menos 4000, este menos lo vamos a leer antes de Cristo, o sea, el año 4000 antes de Cristo se dieron las primeras tablillas escritas. El año 1440 se supone que no hay signo, está sobreentendido que acá el signo es positivo, ¿cierto? O sea, ¿cómo es? Después de Cristo. 1440, después de Cristo, se dio la invención de la imprenta. En 1492, después de Cristo, se dio la llegada de Cristóbal Colón a América. En 1821, después de Cristo, se dio la proclamación de la independencia del Perú. Entonces, estos acontecimientos son importantes en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué nos pide la plataforma? En función a este gráfico que lo acabamos de ver, nos formula dos preguntas. ¿Cuántos años transcurrieron desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón a América? Y nos da 4 alternativas. La segunda pregunta. ¿Cuántos años transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú? Y nos da 4 alternativas. Entonces, empecemos con nuestra primera pregunta. Bien, tenemos ahí nuestra primera pregunta formulada y para ello vamos a traer el gráfico que necesitamos nada más, para que no nos genere confusión. Nos está hablando de la invención de la imprenta. ¿Cuándo se dio la invención de la imprenta? En el año 1440, después de Cristo. Habíamos dicho que aquí está un signo más invisible y ese más representa a los números positivos. ¿Sí? Dice, ¿cuántos años han transcurrido desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón a América? Y la llegada de Cristóbal Colón a América se dio en el año de 1492. Entonces, podemos trabajar, chicos, con nuestra recta numérica. Vamos a ver aquí nuestra recta numérica. Yo he traído a partir de 1440, ¿sí? Nos damos cuenta que estoy aumentando de 10 en 10, ¿sí? A ver, 1440, 1450, más 10, 1460, a 1470, más 10, a 1480, más 10, a 1490, más 10. Pero me dice a 1492, o sea, una rayita más 2, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años han transcurrido? Simplemente sumando ya tenemos la respuesta, ¿sí? A ver, sumemos. 10 más 10 más 10 más 10 más 10, 50 más 2, 52 años. Ya puedo responder, 52 años han transcurrido desde la invención de la imprenta hasta la llegada de Cristóbal Colón a América. Pero también podemos resolverlo de esta manera. Entonces hablamos de el tiempo que transcurrió, vamos a decir, la posición final menos la posición inicial. ¿Quién es la posición final? La llegada de Cristóbal Colón a América, ¿cierto? ¿Y quién es la posición inicial? La invención de la imprenta. Entonces, escribamos nuestros datos aquí. 1492, la llegada de Cristóbal Colón a América, mi posición final. 1440, mi posición inicial, la invención de la imprenta. Restamos 52 años. Muy bien, entonces vuelvo a marcar mi misma respuesta. Muy bien, chicos, pasemos. Entonces, la pregunta número 2. ¿Cuántos años transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú? Entonces aquí necesito todos los datos que nos habían dado en un inicio. Primeras tablillas, ¿hasta dónde me dice? La proclamación de la independencia del Perú. Hasta la proclamación de la independencia del Perú. Entonces, vamos a trabajar también en nuestra recta numérica. Nuestra recta numérica, ubico el año que se dieron las primeras tablillas escritas, que es en 4000 antes de Cristo. Este menos lo estoy leyendo antes de Cristo. Aquí, por aquí estará el cerito, el 0. Y la proclamación de la independencia del Perú se dio en 1821. O sea, pasando el 0, 1821. Se supone que acá su signo es positivo porque está pasando el 0. El 0 es el nacimiento de Jesús, ¿sí? O sea, el 0. Y ahí empezamos a contar. Ahora, este problema también lo podemos resolver con las distancias que habíamos hablado en un inicio. A ver, recordando, del 0 al menos 4000, ¿qué distancia hay? Muy bien, 4000, ¿no es cierto? Hay 4000 años. Del 0 a 1821, ¿cuál es la distancia?
1821. Ahora sumamos estas dos distancias. 4.000 más 1821, 5.821 años han transcurrido. ¿Sí? Pero también podemos resolverlo de otra manera. Entonces decimos, los años que han transcurrido es igual a la posición final menos la posición inicial. A ver, la posición final, ¿quién es? La proclamación de la independencia del Perú, 1821, menos la posición inicial, y la posición inicial es menos 4.000, menos 4.000. Ahora aquí nos damos cuenta que estamos refiriéndose al opuesto de un número. ¿Se recuerdan que hablamos? Este menos es el opuesto. ¿El opuesto de quién? De menos 4.000. Y el opuesto de menos 4.000 es más 4.000. Entonces, más 4.000 más 1821, 5.821 años han transcurrido. Muy bien, chicos. Entonces, ya podemos responder. Transcurrieron desde las primeras tablillas escritas hasta la proclamación de la independencia del Perú, 5.821 años. Situación 2. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas en la ciudad del Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y 10º día. ¿Sí? Acá podemos analizar. A ver, el día lunes, el Cusco tuvo una temperatura mayor que 0 grados, pero menor que 2 grados. ¿Sí? Porque no llega. Estamos observando que no llega a 2 grados. A ver, el día martes. El día martes, Cusco tenía una temperatura bajo cero. ¿Sí? Bajo cero. Aproximadamente 1 grado. Aproximadamente. El miércoles, la temperatura del Cusco fue sobre cero, 4 grados. El viernes, el jueves, estuvo en 0 grados. Y así podemos ir analizando la temperatura de Cusco durante estos 10 días en esta tablita. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos grados centígrados desciende la temperatura del miércoles de la primera semana hasta el día viernes? Entonces, para ello solamente vamos a traer nuestra tablita. Nos dan 4 alternativas. Vamos a traer nuestra tablita de lo que necesitamos nada más. Miércoles al día viernes. Entonces, ahora, del día miércoles subimos, ¿sí? Atentos con este puntito de aquí. ¿Hasta dónde? 4 grados centígrados. Y el día viernes, a ver, el día viernes, ahí, ¿hasta dónde? Menos 2 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos hablar de distancia. ¿Vieron? A ver, del 0 al 4, ¿qué distancia hay? Muy bien, 4. Y del 0 al menos 2, ¿qué distancia hay? 2. Entonces, 4 más 2, 6. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos la respuesta. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo, o sea, está descendiendo. Y simplemente podemos marcar ya nuestra respuesta. Desciende 6 grados centígrados. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso hemos trabajado en función a la distancia que hemos visto en un inicio, pero también podemos trabajarlo como temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, ¿cuál es? Muy bien, menos 2 grados. ¿Y cuál es la inicial? 4 grados. Entonces, temperatura final, menos 2. Menos temperatura inicial, 4. ¿Sí? Entonces acá tenemos el opuesto. Este menos lo leíamos como opuesto. El opuesto del más 4, menos 4. Ahora aquí tenemos dos números que tienen el mismo signo. Menos 2, menos 4. Sumamos. Menos 2, menos 4, menos 6. Ahora de aquí ya podemos hablar de la ley de signos, de los números enteros. Cuando tenemos dos números que tienen el mismo signo, los sumamos y escribimos el mismo signo. ¿Sí? Repito, cuando los dos números tienen el mismo signo, sumamos esos números, 4 más 2, 6, y el resultado lleva el mismo signo. Muy bien, entonces, este menos me está indicando que la temperatura desciende, baja. ¿Cuánto? 6 grados. Y podemos marcar nuestra respuesta, desciende 6 grados Celsius o centígrados. Respuesta, la temperatura del miércoles de la primera semana
hasta el día viernes desciende 6 grados en Celsius o centígrados. Muy bien, chicos. Entonces, ahora el reto para nosotros. Resolver las situaciones significativas del libro, página 93 a la 95, la página 99 y la página 100.